Si lo vemos con un ejemplo, Facebook y WhatsApp. WhatsApp, una empresa que desde el punto de vista de valorización de mercado era muy pequeña comparado con Facebook, tenía una participación de mercado del 44%. ¿Okay? Y Facebook, el monstruo, tenía 35%. ¿Okay? Si lo vemos en términos de esta curva, en el fondo teníamos WhatsApp aquí y teníamos Facebook acá. ¿Okay? Y obviamente Facebook, con toda la estructura que tiene, es mucho más complejo para ellos poder desarrollar estos temas. Y finalmente ellos optan por comprar WhatsApp de tal manera porque acelerar su proceso de transformación. Eso ocurre en todos los ámbitos donde de alguna forma uno ve tecnología. Si miramos casos a nivel internacional, BlackBerry no se dio cuenta del efecto del iPhone. Ellos decían que el sistema de mensajería era muy superior al del iPhone y todos sabemos lo que pasó. ¿Para qué decir Nokia? No quiso vender las cámaras digitales, Kodak. Nokia, todos tuvimos, los que tienen probablemente de 40 para arriba, tuvimos un teléfono Nokia, también. Blockbuster le ofrecieron Netflix, no lo quiso. Xerox, que desarrolló el primer PC y tampoco vio que tenía mucho valor. Compaq sucumbió al mercado de los PC, etc. Yahoo, entonces vemos que efectivamente esto se repite. ¿Por qué? Porque se empiezan a generar brechas y hay que tener la capacidad de decir, ok, ¿cómo yo me voy abordando esas brechas para ir disminuyéndolas? Ahora, estas mismas tecnologías, ¿qué es lo que han hecho? Han roto las cadenas de valor. Originalmente las cadenas de valor estaban integradas verticalmente de una forma completa. Entonces teníamos una empresa que tenía todo el proceso, toda su cadena de valor la ofrecía una gran empresa, desde, en algunos casos, desde la producción de la materia prima hasta de alguna forma la entrega al cliente final. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas tres leyes han hecho que disminuyan los costos de disponer de información. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a aparecer eslabones en donde ya no necesariamente la empresa está integrada. Es decir, por ejemplo, en el delivery, cuando yo tengo una empresa que hacía todo un delivery a clientes, donde tenía su propio sistema de transporte, empieza a ver que hay tecnología y empresas, en el caso chileno sería, por ejemplo, tanto Correos como Chile Express, en el fondo empiezan a tener sistemas con trazabilidad y que yo puedo saber casi en el momento si un paquete fue entregado. Entonces, obviamente, eso es mucho más económico que, de alguna forma, mantener el proceso o la cadena de valor integrada en forma completa. Y eso hace finalmente que las empresas empiecen a concentrar donde ellos son más eficientes. Y aparecen actores mucho más ágiles en los distintos eslabones de la cadena. Si lo vemos en un ejemplo, la empresa de telecomunicaciones en los 50 teníamos el que provee la red, lo que sería hoy día una especie de Movistar, Entel, etcétera, los que tenían el equipo y los que ofrecían el servicio. ¿Okay? En los años 50, recién se pudo, de alguna forma, a través de la tecnología, decir, oye, efectivamente el teléfono ya no era la misma compañía. Piensen que eso ocurrió en Estados Unidos en los años 50, que en Chile ocurrió a fines de los 80, inicio de los 90, que uno recién pudo tener un teléfono que no era de la compañía. Originalmente el teléfono era de la compañía, nos vendían hasta el teléfono. Pero empezaron a haber fabricantes que eran mucho más ágiles y obviamente rompieron esa cadena. Con el paso de los años, el servicio mismo también lo pudo dar un tercero. Es decir, hoy día entiendo que Falabella y Líder también tienen algunos servicios que dan de telecomunicaciones que se lo subarriendan a los proveedores, pero finalmente la cadena de valor se desintegró. Y hoy día, mucho más compleja la situación para las empresas de comunicaciones, que más encima tenemos servicios de Internet sobre la misma red. Aquí tenemos Netflix, etcétera. Y un ejemplo, por ejemplo, lo que está pasando hoy día mismo, ustedes han escuchado hoy día la publicidad que se le está haciendo al DirecTV Go. Y el DirecTV Go no es más que la manera en la cual DirecTV tiene que avanzar hacia el mundo digital, porque no puede seguir dependiendo de alguna forma de vender los servicios a través de la antena. Entonces, del momento que ustedes se conectan a DirecTV Go, efectivamente tienen todo el televisor o todos los canales que tienen de alguna manera a través del servicio con antena, lo tienen de alguna forma a través de Internet. Es el mismo concepto. De lo contrario, DirecTV va a terminar desapareciendo. YouTube, en la medida que ofrecía los mismos servicios o canales que DirecTV, claramente iba a terminar siendo el actor relevante. Entonces vemos que finalmente los clientes han cambiado sus preferencias,
y eso ha generado nuevos modelos de negocio. Y eso es súper relevante tenerlo claro, y eso ha ocurrido en todas las industrias, en algunas con mayor rapidez, en otras con menos rapidez, pero eso va a seguir ocurriendo. ¿Dónde ha pasado lo mismo? En la industria de los medios. Originalmente las empresas de medios eran dueñas de todo, desde los equipos, los fotógrafos, los camarógrafos, las revistas, etcétera, y finalmente se han concentrado, ¿no?, en lo que ellos saben hacer y subcontratan todos los otros servicios. La industria del automóvil pasó lo mismo. La industria del automóvil originalmente ellos construían todas las piezas del vehículo y ellos ensamblaban y vendían. Hoy día obviamente se concentran en el ensamblaje y muchas de las partes y piezas vienen de terceros. La industria de la música, ¿para qué decir? Hasta hace 20 años, 15 años, comprábamos música, yo compraba una canción. Hoy día ya nadie compra una canción, ¿okay? En el fondo uno compra un servicio, ¿okay? Entonces cambió violentamente, que han sido las industrias más golpeadas. Otro elemento también a considerar son los activos disponibles desde donde pueden aparecer nuevos competidores. En el caso de Uber, que es como el caso más emblemático, aquí tenemos de alguna forma un activo que es un vehículo que está disponible, tenemos personas y tenemos el tiempo de estas personas. Esos elementos son súper relevantes que hay que estar permanentemente monitoreando, porque de ahí van a surgir probablemente nuestros nuevos competidores. Piensen que a los taxis los competidores no les llegaron del mundo de los vehículos, llegó una empresa de tecnología, ¿ok? Con todo lo que son los delivery también pasa lo mismo. En el fondo las empresas que entregaban el delivery antes obviamente dieron como una aplicación que no tenía personal, estaba de alguna forma compitiendo en ese mismo mercado. Y lo mismo ocurre con Airbnb. En el fondo tiene un activo disponible que es de alguna forma la propiedad que uno tiene, la segunda vivienda, como se le denomina, o primera incluso, ¿eh? Y uno puede de alguna forma colocarla a disposición. Ahora, la pregunta que uno dice, ¿qué pasa si Airbnb decide dedicarse al negocio de la venta? Ya lo tiene todo. Es conocido a nivel mundial. Todas las personas que cuando quieren salir o que ven Airbnb, es decir, en el fondo perfectamente ellos podrían revolucionar el mundo de la venta. ¿Okay? Entonces ahí es donde uno tiene que tener claro que mis próximos competidores no necesariamente van a venir del mismo negocio que yo he desarrollado. Ahora, todas estas revoluciones anteriores lo que hay que tener en mente es que cambiaron todo muy rápidamente. Como dice ahí, modelos de vida, se crearon otros, pero lo que no debemos olvidar es que estos partos fueron dolorosos. Es decir, esto no ha sido fácil, no fue fácil ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, y en esta no hay ningún fundamento para pensar que va a ser distinto. Y eso de alguna forma tenemos que tenerlo muy presente. Ahora, en términos de conceptualmente, muchas veces hablamos de la cuarta revolución industrial, transformación digital, industria 4.0 como sinónimo, pero de alguna manera, si queremos tener mayor claridad, lo explico a continuación. El Foro Económico Mundial, el año 2016, a través de el fundador y director, plantea que efectivamente estamos viviendo la cuarta revolución industrial, ¿ok? Donde el concepto distinto respecto de lo que se venía hablando es el elemento biológico. Ellos incorporan el elemento biológico en lo que se venía hablando antes. El concepto de Industria 4.0, que parte en Alemania en el 2011, en general no consideraba el concepto de Industria 4.0. Estaba viendo WhatsApp que me mandó algo. No, pero perdón. Entonces, la industria parte de ese concepto, parte en Alemania antes, pero no consideraba el elemento biológico. Tampoco se hablaba de una revolución tecnológica. ¿Okay? Ahora, la industria 4.0 tiene que ver cómo tomamos los procesos de transformación y esta tecnología y los llevamos a la fabricación, de extremo a extremo. ¿Okay? Y la manufactura avanzada es, de alguna forma, productos más sofisticados a través de ciertas tecnologías que me permiten efectivamente desarrollar los temas de la industria 4.0. El mejor ejemplo es la impresión 3D. La impresión 3D es una tecnología con altas especificaciones técnicas que yo puedo incorporar en la industria 4.0, mejorando de alguna forma mis productos.
Y la industria 4.0 es la integración de todos estos elementos en forma, de alguna forma, de conectividad, de tal manera de mejorar la comunicación. ¿Y cómo se hace esto? A través, efectivamente, de la transformación digital. ¿Okay? Entonces, la transformación digital es el medio a través del cual vamos a ir generando estos ámbitos. Ahora, para efectos de simplificación del lenguaje, los metemos todos más o menos en el mismo saco y muchas veces hablamos casi como que fuesen sinónimos. Ahora, cuando hablamos de la industria 4.0, hablamos, por ejemplo, de esta lámina en donde yo tengo una fabricación que está, como decía recién, todos los procesos están interconectados y efectivamente yo en cada uno de ellos estoy sacando el mayor provecho. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el flujo de materiales, es decir, en el fondo yo estoy sincronizado con el proveedor de entrega de materia prima, de tal manera que cuando llega la materia prima, entre comillas, entra en la cadena de producción. ¿Okay? Hay toda una recopilación de datos entre máquina y máquina, ¿okay? De tal manera que las máquinas funcionan en forma integrada. ¿Okay? Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento también, tenemos todos los procesos de mantenimiento predictivo. Entonces, este proceso de alguna forma de la industria 4.0 tiene que ver con que yo voy a interconectar todos estos elementos en mi proceso. Y esa industria puede ser cualquiera, puede ser una empresa manufacturera, pero puede ser también una empresa que hace alimentos, es decir, que está dentro de la manufactura, que hace alimentos, es decir, cualquiera, puede ser Lucchetti, Carosi, puede ser una maestranza, etcétera, de tal manera de vincular todos estos elementos y que finalmente yo pueda sacar el máximo provecho. Y ahí los proveedores de manufactura avanzada son los que ayudan a generar las soluciones tanto de logística para todo lo que es la logística de entrada, todo lo que son las comunicaciones y sensores que permitan la comunicación entre las máquinas, etc. Ese es como el concepto cuando hablamos de la industria 4.0 y la planta inteligente, que tenga todos esos elementos. Ahora, ¿cuáles son los que yo tengo que desarrollar en mi industria de acuerdo a mis capacidades? Obviamente eso hay que después analizarlo, pero este es el concepto cuando hablamos de industria 4.0. Aquí, por ejemplo, mostraba un video que vi de Codepack, en donde efectivamente voy a decir, ok, oye, yo podría estar full integrado con mi proveedor logístico de tal manera de saber cuándo llega de alguna forma la materia prima o cuando efectivamente tengo el producto terminado y quiero efectivamente despacharlo a los clientes. Veamos un poquito las tecnologías y cómo de alguna forma estas son las que nos están permitiendo desarrollar todos estos cambios que involucran la industria 4.0. Aquí muestro, por ejemplo, todo lo que son los robots. Si ven, los robots existen del año 60. La gran cualidad que tienen estos robots es que se les denomina los cobots. Es decir, son robots colaborativos que yo puedo trabajar en forma flexible con un robot. No como se trabaja principalmente hoy día, en donde los robots, por ejemplo, en todo lo que son las faenas pesadas de manufactura, efectivamente los robots están enrejados, de tal manera que ninguna persona se acerque, porque los robots efectivamente no tienen sensores. Hoy día tienen sensor y pueden trabajar muy amigablemente con una persona, ¿ok? Porque tienen sensores. En la medida que una persona cruza la trayectoria del brazo robótico, estos brazos se detienen, ¿ok? Entonces, de alguna forma son mucho más seguros para los operarios. Veía en el chat así, vamos a ir haciendo algunos ejemplos en términos de la industria del packaging. Esto, por ejemplo, son unas fotos que me pasó la gente de CNEM. Entonces, en el fondo aquí, por ejemplo, vemos un brazo robótico que está trabajando con caja. Aquí no se ven, por ejemplo, operarios, pero perfectamente hoy día las tecnologías permitirían que hubiesen operarios que estuvieran haciendo una labor complementaria. Entonces, tenemos que pensar que hoy día podemos trabajar integrándonos con los robots de manera que podamos trabajar colaborativamente. Lo mismo acá, también en el video de Codepack aparecen, y si bien hoy día existen, tenemos que considerar que podemos
trabajar en forma colaborativa. Ahora, lo que sí hay que considerar es que muchos dicen, oye, es que los robots van a reemplazar a toda la fuerza laboral. Probablemente, en muchos casos. Pero lo que hay que también tener en mente es que en los países donde efectivamente tienen procesos productivos muy masivos, efectivamente los robots, los porcentajes de robots per cápita van a ser mucho mayores en países como el nuestro, donde efectivamente no tenemos grandes procesos productivos masivos, donde de alguna forma tenemos que repetir la producción de un mismo producto. ¿Okay? Esto se va a dar efectivamente en el caso, por ejemplo, el caso del packaging, probablemente un caso especial en Chile, pero en general en Chile no nos vamos a llenar de robots para hacer lo que se ve muchas veces cuando muestran en la televisión los procesos de ensamblaje de automóviles, en el fondo, donde efectivamente uno hace un automóvil tras otro durante largos periodos de tiempo. Nosotros obviamente en Chile no tenemos ese tipo de industria, pero sí vamos a tener robots para labores específicas donde sí nos va a poder generar valor agregado. El tema de la realidad aumentada, súper interesante, porque esto nos ayuda mucho en lo que son los temas de instalaciones y reparaciones, de tal manera que viendo a través del celular o algún dispositivo, yo puedo tener los manuales, puedo tener las interconexiones, cómo se hacen las conexiones, etc. Es una interesante tecnología que permite efectivamente mejorar todo lo que son los tiempos de instalación y de reparación. También tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las tarjetas para pago, donde uno puede efectivamente ver los gastos que tiene tan solo con ver algún código que aparece en la propia tarjeta. Tenemos también todo lo que significa el entrenamiento a través de maquinaria. Tenemos una persona aquí que está aprendiendo a utilizar una motosierra para cortar un árbol, y de alguna forma a través del trabajo que hace con la motosierra puede ver efectivamente si está haciendo la presión debida o no y cómo de alguna forma funciona, y finalmente la persona que está ahí siendo entrenada logra cortar el árbol. Entonces, en el fondo esas son tecnologías que hoy día están absolutamente disponibles. Después tenemos todo lo que tiene que ver con análisis de datos y sistemas de integración. Aquí tenemos elementos también interesantes que nos permiten trabajar temas de mantenimiento predictivo. Hoy día muchas empresas trabajan como se funcionan los vehículos, mantenimiento no es predictivo, es el mantenimiento, ¿cuál es el otro? Se me olvidó. Pero el mantenimiento que uno le hace al auto. Oye, a los 10.000 vaya y hágale el mantenimiento. Entonces aquí estamos hablando de predecir la falla, y para eso yo tengo que tener sensores. No, el correctivo es cuando ya se echó a perder el auto, es el otro. Entonces, predictivo. No, predictivo es el que yo lo voy a... Preventivo. Preventivo. Es preventivo, eso, preventivo. Entonces, o programado preventivo también. Claro, el preventivo es efectivamente es como el del vehículo, llévelo a los 5.000, llévelo a los 10.000. El predictivo, en el fondo, es el vehículo avisa cuando de alguna manera va a fallar. Entonces, si yo eso lo traslado a la industria, yo sé cuando una máquina va a fallar, cuando tiene probabilidades de falla. ¿Cuál es la gracia de eso? Que disminuyo los tiempos disminuyo mucho los tiempos de alguna forma de parada. Y es obviamente mucho mejor programarlos que se echa a perder una carrera transportadora, etc. Después tenemos todo lo que tiene que ver con el análisis de los procesos. Hay un concepto que se llama el gemelo digital o el digital twin, que va muy, muy en línea con todo lo que es sensorización, de tal manera que yo sé lo que está pasando en la planta en todo momento. No es solo un simulador, sino que permite actuar sobre la planta y ser capaz de interpretar el efecto que va a tener la producción. Después tenemos todo lo que son, esto también unas fotografías que me facilitaron. En el fondo uno puede decir, ok, así como yo tengo aquí para los operarios, saber, oye, cómo está, cuál es la productividad que tenemos, que necesitamos y la que llevamos, esto mismo lo podemos llevar a una sala de control donde está toda la información del proceso productivo. Lo mismo en este caso, en el fondo, integración de máquinas donde van entrando ciertos elementos de packaging y efectivamente voy sacando y voy integrando con los otros procesos que siguen a continuación. En el caso de la agricultura, todas estas tecnologías permiten, por ejemplo, en este caso, conocer el estado de cada una de las plantitas
saber cómo crecen, saber si tienen la humedad correcta, saber si efectivamente están distanciadas, la distancia, digamos, necesaria. Entonces, imagínense que yo en ese análisis puedo saber exactamente en todo lo que es la plantación, el porcentaje, y como lo vemos aquí, el porcentaje de alguna forma que voy a obtener en la cosecha. Entonces, en el fondo, a ese nivel hoy día podemos llegar. Si podemos saber exactamente del millón de plantas que tenemos ahí, oye, el 89% están en óptima condición, el 1% le falta un poco de agua, el 2% le falta algún otro nutriente, etcétera. Es decir, eso hoy día nos permite esta tecnología. Aquí, por ejemplo, también se muestra lo que nos permiten las tecnologías, tanto en términos de materiales como en términos de diseño 3D y temas de logística. Es decir, yo perfectamente puedo hoy día llevar una casa y armarla de esa manera, de tal manera que no necesito efectivamente toda una gran instalación. ¿Okay? Eso es lo que finalmente uno busca a través de esta tecnología, que pueda desarrollar nuevas soluciones que pueden tener un impacto importante en el mercado. En el caso de la impresión 3D, y aquí les aprovecho de pasar un dato, nosotros como programa financiamos un centro de impresión 3D exclusivo de impresión 3D, exclusivo, es decir, no hacen otra cosa que no sean soluciones en tecnologías de manufactura aditiva, cuál es el nombre más técnico, o impresión 3D, que se llama Leitat, ustedes lo pueden buscar. Ellos trabajan en metales, en polímeros y en cerámica. Entonces, en el fondo, esta, por ejemplo, es la máquina más grande que hay en Chile, que la tiene Neptuno Pumps en Iquique, que hace piezas de hasta 1 metro por 1 metro por 1 metro. Y por otro lado, de alguna forma ya se están haciendo, por ejemplo, para todo lo que son los moldes. En el caso de Leitat, están haciendo moldes en cerámica, como ustedes ven aquí. Entonces yo hago el molde y finalmente lo puedo sacar de una manera bastante más rápida para hacer lo que se denomina prototipeo rápido. ¿Okay? Y esa tecnología hoy día es muy relevante. Ahora, probablemente para producciones muy masivas todavía los costos no permiten de alguna forma utilizarla, pero sí cada día, en la medida que van disminuyendo, los costos hoy día el break-even debiera estar hoy día más o menos cerca de las 200.000 unidades. Estas 200.000 unidades en algunos materiales, la fabricación aditiva efectivamente hoy día es más competitiva. Sobre ya 200.000 probablemente la fabricación tradicional sigue siendo competitiva. En el caso de todo lo que tiene que ver con la nube, bueno, todos conocemos el efecto. La gracia es que con el 5G esto se va a acelerar y eso significa que vamos a tener mucha mayor facilidad de enviar información a la nube para hacer procesamiento. ¿Okay? De tal manera no voy a necesitar tener toda la información en el mismo lugar donde tengo la fábrica. La Internet de las cosas, que es la base un poco, significa tener sensorizado toda mi cadena productiva y yo capturando datos de todos los mini procesos que hay. Tenemos que entender, por ejemplo, que el celular es un sensor, sabe dónde estamos en todo momento, sabe las cosas que hacemos. En el fondo ahí, un poco el mismo concepto. Si llevamos eso a una fábrica, es el mismo concepto y lo que queremos justamente es que saber qué es lo que está ocurriendo en todo momento. En el caso de Codepack, de este video que yo encontré, ahí aparecen algunas nociones. En la medida que yo soy capaz de escanear una caja, efectivamente voy a tener toda esa información disponible a través de sensores. Lo mismo en el caso de un producto que ellos promocionen, en el fondo pasa por una correa transportadora y yo soy capaz de, a través de una señal, saber efectivamente qué pasó con ese producto. Ciberseguridad, un elemento muy relevante, porque cuando yo hablo de Industria 4.0 significa, y yo lo hablé al principio, hablamos de los elementos ciberfísicos que tenían estas 3 cualidades, pero además están interconectados entre sí. Es decir, tengo que interconectar, se podría decir, la fábrica a Internet. Y al conectar la fábrica a Internet, obviamente los temas de ciberseguridad aparecen como temas de relevancia, de tal manera que debo empezar a trabajar esos temas para no tener problemas con ataques que pueda tener a la operación, o lo que ha ocurrido ya, pero en menor escala,
es que hay empresas que han ingresado a otras empresas y les han cambiado los diseños de los productos, sin que se hayan dado cuenta, lo que obviamente ha acarreado costos enormes en términos de poder resolverlo una vez que el producto está fabricado. Y aquí les dejo un ejemplo. En Ucrania, el año 2015, no fue hace mucho, hubo un ataque a una planta de energía. Ustedes lo pueden ver ahí en YouTube. Fue el 23 de diciembre del 2015 y 250.000 personas quedaron sin luz. En el video que ustedes lo pueden ver en internet, que está que fue de alguna forma elaborado en el momento, los operarios ven, obviamente eso está en ruso, los operarios van viendo como el cursor, ese es mi cursor, pero el cursor de la pantalla se empieza a mover y a apagar los circuitos. Y cuando ya ha apagado varias secciones, ellos dicen, oye, tenemos que llamar a la gente de TI. Eso efectivamente es el tema de la ciberseguridad, tenemos que estar preparados para eso. Aquí las cosas se ponen complejas, la eventualidad que me quieran hackear la planta o la fábrica. Inteligencia artificial, otro tema, yo diría, súper potente. Aquí es donde las cosas van a empezar a cambiar violentamente y les voy a mostrar algunos ejemplos. En el 97 teníamos que ya el ajedrez dejó de ser un juego en el cual los humanos podíamos ganar a las máquinas. En el 2016, menos de 20 años después, las máquinas lograron ganarle en AlphaGo. Las diferencias entre estos juegos, como aparece ahí abajo, dice que al cabo de 2 movidas, en el caso del ajedrez, hay 400 posibilidades. En el caso del juego, el Go, son 130.000. Es decir, el procesamiento que se hizo para que un computador pudiera ganar en el juego el Go no es fuerza bruta. ¿no? Es decir, no es como en el caso del ajedrez donde la máquina era capaz de calcular todas las combinaciones, sino que en el fondo esta es una máquina que es capaz de aprender. Y el 15 de marzo del 2016, Lee Sedol, que es un crack en Asia, por este juego es muy importante, es una de las personas, creo que el segundo que más campeonatos mundiales ha ganado desde los 14 años, perdió estrepitosamente contra la máquina y de hecho acabo de leer estos últimos días que el año pasado anunció que él se retiraba porque ya no podía resistir que le ganara una máquina, él ya no se consideraba campeón. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurrió después? Aparece otra máquina que se llama AlphaZero. Esta máquina, de alguna forma, lo que se hizo fue decir, ok, queremos ver cuál es la capacidad que tiene esta máquina de poder aprender y de alguna forma enfrentarla a los desafíos de 3 juegos. Digamos. Tres juegos que es ajedrez, Go y otro más. Ahora, ¿cuál es la gracia de AlphaZero? Que no está basada en conocimiento humano, es decir, no está programada como fue programada Deep Blue para el tema del ajedrez. Está programada con las nuevas técnicas. Se le enseñó solamente reglas básicas de los juegos y se le, de alguna forma, instruyó capacidad de autoaprendizaje. En 4 horas, jugó 5 millones de partidas contra sí mismo y obtuvo el conocimiento en estos juegos que se han acumulado en 1400 años. ¿Okay? Y en estas 4 horas igualó y superó con creces a la mejor máquina que jugaba ajedrez hasta ese momento. Y ni más ni menos que en 100 partidas le ganó 28, no perdió ninguna y empató 72. Esta es AlphaZero, de alguna forma. Entonces, fíjense, esto ya no está configurado, creado en base a conocimiento humano, sino que aprende solo. Y esas son las tasas de pérdida en los distintos juegos que hizo. Se demoró 4 horas. En 24 horas superó todas las capacidades que había para poder de alguna forma desarrollar habilidades para estos juegos. ¿Ah? No contento con eso, el 28 de mayo de este año se lanza OpenAI GPT-3, ¿ah? Que aquí sí que ya la cosa la rompen. Esto todavía no está liberado, es ¿cómo llamarlo? Es una aplicación de la inteligencia artificial que se le ingresó toda la internet, todo lo que es Wikipedia y algunas estructuras de programación. ¿Ok? Y esta máquina, de alguna forma, no es como el Siri.
cuando uno al Siri le habla o a todos estos asistentes de voz, los asistentes de voz reciben eso y lo van a buscar al Google. Esta máquina va a responder directo. Es decir, yo le voy a decir algo y me va a responder porque él ya va a hacer. Entonces, imagínense, tiene todo lo Internet, todo lo que hay en Internet, todos los textos que hay en Internet ya están ingresados. ¿Okay? Ahora, así de maravilloso, hay una lista de espera. Ustedes se pueden inscribir acá y una vez que esté liberado les van a mandar el aplicativo para que usted efectivamente lo pueda. Usted lo único que dice ahí, usted tiene que especificarle una tarea en inglés y él la resuelve en cualquier idioma y tiene búsqueda semántica, tiene resúmenes, análisis sentimental, etcétera. En el fondo, y eso está ocurriendo hoy. Entonces, agarremos esto y llevémoslo a la industria. Imagínense si el día de mañana tenemos la capacidad de tomar esto y decirle a la industria y dígame cómo debería ser la línea de producción, cuánto debería producir, cuánta materia prima yo debería comprar, cuál es la estructura horaria que yo debiera hacer funcionar las máquinas de tal manera para que tenga. Es decir, todo esto hoy día está a puerta de ser liberado y llevarlo de alguna forma a la industria 4.0. ¿Qué es lo que han dicho algunos? Que esta cuestión es increíble, que hasta asusta, aunque bueno, la gente del MIT, que bueno, siempre va un poco en el cuestionamiento y dice, oye, que esta máquina carece de comprensión del mundo. Entonces lo único que hace es un tema de palabras. En el fondo lo único que hace es relacionar palabras. Pero esto está ocurriendo hoy día. En el fondo esto no es de hace 10 años, 5 años. Esto es hace un par de meses y ni siquiera está liberado. Para allá vamos. Otro impacto. El año 90 comparado con el 2014, tanto Detroit, que era la estructura automotriz de Estados Unidos, con el Silicon Valley de hoy día, con una valorización de mercado menos similar, es decir, vale lo mismo, fíjense que tenían 1,2 millones de empleados y aquí tenían el 10%. Es decir, ya no vamos a tener estas grandes concentraciones, por lo mismo que decía al principio, se desintegraron las cadenas de valor, las empresas se concentran en su core. ¿Okay? Después el caso de Zoom, todos lo hemos visto. Yo no conocía Zoom hasta antes de marzo, soy honesto. Yo no sé si alguien lo conocía. Y hoy día, como las líneas aéreas están tan depreciadas, vale más que todas las líneas aéreas, las 7 más importantes. Mira. Hoy día estamos todos, y estamos aquí en Zoom. ¿No? Este chileno a mí me gusta, tiene una propuesta bien interesante, trabaja en tema de inteligencia artificial. Él dice que, dada la capacidad de la inteligencia artificial, nosotros podríamos hacerle una encuesta a cualquier ciudadano. Es decir, a mí me hace una encuesta que me hace 100 preguntas, yo las contesto todas, y la inteligencia artificial sería capaz de decir, ok, así piensa Marcelo Soto. Entonces no necesitamos políticos para que voten por las leyes, sino que en el fondo efectivamente podríamos votar cada uno en cada ley que efectivamente se proponga. House of Cards, los que pensaron que House of Cards fue creatividad de un director, no fue así. En el fondo esto no es más que inteligencia artificial, es tomar los datos efectivamente que ellos tenían y dijeron, ¿sabes qué? Parece que la vamos a romper con una serie que se dedique a estos temas políticos con estas tramas. No. En Japón ya hay un hotel, efectivamente, que es atendido por robot y todo está efectivamente automatizado. ¿Okay? Esto ya es de varios años atrás. Esto es un tema relevante que tiene que ver con que esto no es solo tecnología. Y lo que hizo Codelco de alguna manera fue darle el carácter que tiene que tener la transformación digital y llevarlo a un nivel de vicepresidencia. ¿Okay? Y eso es lo que efectivamente necesitamos en las empresas. Es decir, en el fondo esto no puede ser un tema menor, tiene que estar al nivel de los grandes temas como operaciones, ventas, etcétera, comercial. Y aquí un elemento interesante que tiene que ver cómo se potencia este tema de todo lo que tiene que ver los conceptos tecnológicos, en donde tenemos un desarrollo hecho en China para el tema del COVID, que finalmente se disponibiliza para Chile y se va actualizando en forma automática. Es decir, nosotros hoy día tenemos acceso a esta tecnología gracias a los cambios tecnológicos y esto se va actualizando y nosotros estamos actualizados con todo el análisis de radiografías que se hace que se hizo en China para detectar el COVID. Entonces, probablemente si no estuviésemos en estas condiciones tecnológicas,
lo que ocurriría es que nosotros nos enteraríamos probablemente en un año más de esta actualización. En cambio, aquí lo tenemos online. Y esa es la gran diferencia de esta revolución. Y bueno, tenemos que ir en el mundo del packaging, obviamente hay que ir de la misma manera, vincularnos con todo lo que son los conceptos y tecnologías que nos permitan efectivamente ofrecer un servicio mucho más eficiente. Algunos datos que busqué respecto del tema del packaging. Entonces, por ejemplo, esto fue 2017-18, por ahí, no encontré el dato exacto, abajo aparece la fuente. Se habla un poco de que las empresas, el 70% que se encuestaron a los gerentes de empresas en Europa, el 70% de ellos plantean que no cuentan con las habilidades digitales, no tienen claro el concepto de la industria 4.0, y lo que sí que ellos esperan que la producción se controle en tiempo real, en el corto plazo, y esté todo digitalizado, entre el 50 y el 80%. Entonces, en el fondo, aquí hay elementos importantes. En el fondo, no tenemos habilidades y no tenemos comprensión. Entonces, obviamente, tenemos que trabajar en esa línea. Un poco lo que nosotros hacemos como comité, no solo por estos datos, sino que en el fondo, sino que cómo ayudamos a las empresas a que entiendan este concepto y generen sus planes. Respecto al Big Data, ¿qué es lo que se plantea para el tema del packaging? Obviamente que en la medida que yo tengo más datos, y eso es súper importante, tengo predicciones más precisas. ¿Ok? Porque obviamente voy a tener en cuenta factores que antes no consideraba. ¿Ok? Al momento que yo soy capaz de predecir mejor la demanda, obviamente voy a reducir las existencias de seguridad y almacenamiento. ¿Ok? En transporte, todo lo que tiene que ver con los cálculos de ruta, las optimizaciones, son muy beneficiosos. Y por otro lado, también yo puedo trabajar con todo lo que tiene que ver con cómo voy a embalar la mercancía cuando quiero de alguna forma enviarla a destino. Yo a través de sensores y visión artificial efectivamente podría recomendarle a la persona que carga un camión cómo debería cargarlo para sacar el óptimo provecho. En el caso de la comunicación entre máquinas, se plantea que la industria 4.0 en el packaging no puede funcionar sin interfaz estandarizada. Y se habla del PAC-ML, ¿okay? Que es un estándar. Y se estima que el 2023 ese estándar va a estar, efectivamente va a ser como la solución canónica para todo lo que son el equipamiento. La gracia de la estandarización es que obviamente significa que yo compro algo y puedo comprar equipos de distintas marcas, pero además da acceso al emprendimiento. Es decir, pueden aparecer pequeñas empresas que optimizan el funcionamiento de distintas máquinas gracias a un estándar que se pueden conectar. Lo que no ocurre, por ejemplo, el contraejemplo en el caso de la minería, cuando compran un camión Komatsu y las empresas mineras quieren intervenirlo, Komatsu dice no, se pierde la garantía. Entonces, en la medida que no hay estandarización, yo no puedo efectivamente sacar más provecho y estoy amarrado a un proveedor. Otro estudio, por ejemplo, el que habla de los impactos en la industria del packaging en el 2023, habla de los 5 elementos que hay que de alguna forma empezar a trabajar, que es la automatización y la robótica, claramente, el embalaje inteligente. En el fondo, nosotros, por ejemplo, como país tenemos que pensar hoy en nuestros embalajes, sobre todo los que son de distancias más largas, cómo hacemos que estos productos lleguen en buenas condiciones, sobre todo si son alimentos. Todo lo que tiene que ver con el Big Data, todo lo que es la personalización masiva, un tema súper relevante para nosotros que tenemos un mercado pequeño. ¿Cómo somos capaces de hacer personalización masiva si tampoco contamos con un mercado? Oye, vamos a tener 500 clientes de 5.000 partidas, no los tenemos, probablemente vamos a tener 20, ¿ok? Y obviamente el e-commerce. Esos son los 5 elementos que ellos plantean que hay que desarrollar. Claro, hay que plantear obviamente reciclar y reutilizar. Claramente el tema de la sostenibilidad y economía circular hoy día es súper relevante y está ya, bueno, ustedes tienen ley REP, salió la de los neumáticos y salió la de envase de embalaje. Ahora, la pregunta que le hago, ¿quién es el mejor amigo de nuestro hijo? Probablemente no el vecino, ¿eh? Sino que, me van a perdonar, pero
el mejor amigo de mi hijo es un algoritmo. Lamentablemente. Te sacan el celular y van a ver la cara larga que hay que poner, sobre todo los que tienen entre 15 y 18 años. Y bueno, tenemos que hacernos cargo, pero es la realidad. Y ahora les voy a mostrar un poquitito vamos a cambiar un poco, lo anterior era para tener una visión general de qué es lo que está ocurriendo, entonces ahora les voy a mostrar 4 modelos, muy rápidamente, ustedes después los van a poder revisar en detalle, solo para tener en mente los elementos que se están considerando cuando yo quiero transformarme, ¿ok? Solamente con ese enfoque. Entonces, primero, McKinsey tiene algunas estadísticas que dice que las organizaciones que se concentran en transformar la cultura tienen 2,5 veces más probabilidades de éxito. Fíjense la lámina que yo mostré de Codelco. Codelco dice que esto no es tecnología, sino que es de las personas. ¿Okay? ¿Ah? Y dice, por otro lado, que solo el 16% de los ejecutivos han tenido éxito en las transformaciones que han seguido. Recuerden los casos emblemáticos que no ha funcionado sus procesos, el de Nike, originalmente con sus zapatillas, y General Electric también son casos que efectivamente no les fue muy bien. Y ellos hablan de 3 diferenciadores para procesos exitosos. Apertura, asumir riesgo. Eso para Chile es complejo, para los chilenos, asumir riesgo. ¿Ah? Un compromiso para cambiar la mentalidad. Y finalmente, un enfoque incesante en el cliente. Es decir, habla de esos 3 elementos. Apertura, asumir riesgo. Nosotros en general somos bien aversos al riesgo. ¿Okay? Compromiso y enfoque al cliente. Y ellos plantean, dicen, ok, yo cuando quiero trabajar esto debiera tener una especie de digital factory. Es decir, una factoría digital, es decir, una empresa digital. ¿Okay? Y ellos dicen que tienen que tener estos 5 elementos, es decir, tener una misión clara. Es decir, eso es fundamental. Es decir, no estas cosas así como mira, que parece, no. Bueno, súper claro qué es lo que vamos a hacer. Que haya colaboración entre las funciones. Es decir, que participen distintas personas. ¿Okay? Que haya un equilibrio entre la orientación del liderazgo y la autonomía. Es decir, en el fondo, no todas las decisiones las toma el líder, sino que en el fondo funcionen, como dice ahí, como un escuadrón. ¿Okay? Que tenga un patrocinio y participación empresarial. Entonces, el escuadrón es como un motor de la agenda de cambio. ¿Okay? Pero obviamente necesita patrocinio. Y apoyo del equipo centralizado, es decir, que haya un sponsor que finalmente pueda decir, oye, es que necesitamos acelerar o disminuir lo que estamos desarrollando. Esos son los 5 elementos que ellos plantean. Marc Vidal, como les decía, el consultor que a mí me gusta mucho por todo su enfoque, un español. Él habla de lo siguiente: comprensión y liderazgo antes que estrategia. Es decir, comprender efectivamente qué es lo que queremos hacer, quiénes son los líderes. Colocar al cliente al centro, convertir datos en información. Fíjense, empiezan a aparecer los datos. ¿Okay? Entonces, en el fondo, convertir los datos en información. Después plantea venta predictiva. Es decir, yo tengo datos, con inteligencia artificial puedo empezar a hacer modelos que me dicen, oye, más o menos cómo va a funcionar esto. Obviamente, automatizar procesos, ver nuevos modelos de negocio. Cuando hablamos de la industria 4.0, uno dice, ok, ¿de qué manera esto no es una máquina nueva, como decía Tatiana al principio, no es comprar la máquina nueva, porque si yo compro la máquina nueva y mi competidor compra la misma máquina, vamos a seguir compitiendo de la misma manera. En el fondo, ¿cómo yo cambio mi propuesta de valor? ¿Okay? Un nuevo modelo de organización, es decir, me tengo que organizar de una manera distinta. Si tengo un proceso productivo donde voy a incorporar elementos digitales, donde la interacción va a ser con los brazos robóticos o la vinculación entre las máquinas, obviamente necesito una nueva forma de funcionar, no puede seguir siendo la misma. Y finalmente fabricarnos un nuevo empleo, es decir, cuáles son los empleos que finalmente vamos a necesitar para desarrollarlo. Vamos al que más me gusta, David Rogers. Fue como que el primero sacó un modelo. Y él, voy a mostrar aquí todos los ámbitos del tiro. Él es bien
pasé muy rápido. Él es bien interesante porque él habla de clientes, competencias, datos, innovación y valor. Entonces, ¿qué es lo que dice? Él habla de explorar el cliente. Dice, el cliente no funciona como un elemento individual, sino que funciona en red. Entonces yo tengo que hacer, de alguna forma, desarrollar la vista para ver a mi cliente como una red donde yo efectivamente estoy influenciando con mis productos. ¿Ok? Entonces, ya no solamente ver a mi cliente en forma individual, sino que verlo efectivamente de cómo se relaciona, cómo se mueve en su entorno, ¿no? Lo segundo, él dice no construir plataformas, no productos. Si ustedes se fijan, casi todos los productos hoy día que estamos comprando vienen vinculados a algo digital. Por ejemplo, yo compré una pesa para pesarme por el efecto pandemia. Y el efecto pandemia me ha permitido bajar de peso. Miren qué bien. Entonces, y la pesa viene con Bluetooth y se conecta al celular. Entonces, en el fondo, hoy día tenemos que pensar en construir plataformas y no productos. Y si construimos un producto, efectivamente tenemos que agregarle la componente digital. Y ahí es donde también tenemos que tener la capacidad de ver que nuestros potenciales competidores no vienen del negocio tradicional. ¿Ok? Entonces, porque obviamente puede venir un competidor que venga desde efectivamente la plataforma. Después tenemos que convertir los datos en activos. Tenemos que tener datos. Que no tenga datos no va a poder de alguna forma sacarle todo el provecho a esta tecnología. Necesitamos datos, datos, datos. ¿Ok? Por otro lado, convertir datos en activos. Perdón, innovar. Tenemos que tener la capacidad de innovar. Es decir, en el fondo, lo que hablábamos recién, tenemos que aprender a asumir riesgo. ¿Okay? Si no tengo esa capacidad, obviamente me va a ser mucho más difícil involucrarme en estos procesos. Y finalmente tenemos que adaptar la propuesta de valor. Alguien me preguntaba el otro día, ¿cómo adapto la propuesta de valor? Esto es cuando uno anda buscando trabajo y hace un currículum. El currículum lo adorna según quien se lo pide. Aquí un poco lo mismo. Tenemos que adaptar nuestra propuesta de valor a los distintos tipos de clientes que tenemos. Y si ustedes se fijan, el último modelo, el de la Boston Consulting Group, lo que plantea, dice, ok, ¿sabes qué? Hay que tener una visión digital. En el fondo, piensen cómo está cambiando la industria, cuáles son las nuevas ofertas, los nuevos modelos operativos, modelos comerciales que yo podría de alguna forma desarrollar. ¿Qué nuevos rivales se pueden potenciar? ¿Okay? Después hablan de evaluación de la ventaja competitiva. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, el efecto digital, ¿cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo va a afectar efectivamente el mercado? Etcétera. ¿Y en qué posición estoy? ¿Estoy en una posición súper mejorada o no muy mejorada? ¿Ok? La lista priorizada de apuestas digitales, es decir, tener iniciativas que yo empiece a desarrollar para el tema digital. ¿Ok? Y definir hitos de control, etcétera. Después, deficiencias. ¿Cuáles son las brechas que tengo? ¿Okay? Principales. ¿Cuáles son estas brechas? Las brechas, obviamente, en algunos casos pueden ser muy pequeñas, en otros pueden ser muy grandes, en otros lados preocupantes. Y finalmente, tener una hoja de transformación. ¿Okay? Entonces, estos elementos de estos 4 modelos ya más o menos nos dicen, oye, ¿qué es lo que hay que hacer? Si ustedes se fijan, está la tecnología. Es un elemento importante, pero no es solo la tecnología. Necesitamos hacer un cambio sustancial en otros ámbitos para que efectivamente nosotros podamos finalmente ser capaces de desarrollar esta transformación. Claro, como dice Juan Ignacio, si no sería solo digitalizar. Y hay que hacer una salvedad. Gracias por el comentario, Juan Ignacio, porque una cosa es digitalizarse, es decir, pasar del papel al digital, y otra cosa es transformarse digitalmente. ¿Ok? Son 2 conceptos distintos. En el fondo, cuando yo digo, oye, mira, aquí trabajo con el papel y lo quiero pasar a un Excel, y después del Excel lo quiero pasar a una macro, y después a un sistema, lo estoy digitalizando. Lo que no tenemos que transformar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Y les voy a mostrar un poco los modelos que tenemos. ¿Ah? Lo que nosotros queremos, lo que nosotros generamos son bienes públicos. Es decir, queremos que las empresas aceleren su proceso y para eso hemos tomado esta información y
la hemos complementado con otros instrumentos que existen, con lo cual hemos firmado algunos convenios que se los voy a mostrar a continuación, de tal manera que las empresas puedan conocer su estado e iniciar sus planes. Esto no es magia, esto en el fondo es tener más información para poder tomar mejores decisiones. Entonces, ¿cómo avanzamos? Nosotros tenemos hoy día disponible para usted, y que les va a enviar Mariana a través de CENEM, tres indicadores. Uno que mide la transformación digital de la empresa en base a 5 dimensiones, que como dice ahí, mide el nivel de madurez de incorporar las prácticas de transformación digital. Después tenemos el indicador de cultura digital, que de alguna forma dice, okay, oye, ¿cómo estamos nosotros desde el punto de vista de la organización para afrontar la transformación digital? Y después tenemos el modelo que creamos nosotros, que es el modelo de evaluación de transformación digital hacia la industria 4.0, que es un modelo que a través de reglas de negocio y con la identificación de la oportunidad que la propia empresa ha hecho, entrega de alguna forma orientaciones de cómo podría funcionar. Entonces los vamos a ver rápidamente. El ITD, que fue desarrollado por la Cámara de Comercio de Santiago y PMG Chile, hay 2 versiones anteriores. Cuando ustedes tengan, si lo usan y ustedes tengan los resultados, se van a poder comparar con la versión del 2018, el 19, y a fin de año va a salir probablemente la del 2020. Entonces, este modelo habla de 5 dimensiones. Y ustedes empiezan a decir, oye, esto tiene como correlato con lo que hablábamos recién. Liderazgo hacia lo digital, visión y estrategia de digitalización, formas de trabajo, tecnología, aparece tecnología, y digitalización de procesos. ¿Okay? O sea, en el fondo va muy en línea con los modelos que de alguna forma presenté recientemente. Entonces, ¿qué es lo que permite? Ustedes después pueden ver la definición que ellos hacen de cada una de estas dimensiones. Finalmente, nosotros, ¿qué les vamos a entregar? Si ustedes contestan la encuesta, les vamos a entregar este gráfico, donde va a decir, oye, efectivamente, en este caso, usted está bajo el liderazgo hacia lo digital, y con algún plan de acción para poder mejorar. Y en otra está bastante bien, como en la digitalización de procesos. ¿Okay? Entonces, finalmente, el plan de acción le va a recomendar en función de los resultados, algunas de las cosas que aparecen en esto, más otros elementos, para poder decir, oye, usted necesita, en este caso, si está mal en temas de estrategia, definición de un plan general, de una acción súper concreta. ¿Okay? Lo mismo para las otras dimensiones. ¿Okay? Ese es el plan. Hay 5 niveles. Nosotros finalmente les vamos a decir, señor, usted en base a los resultados, usted está nivel 3, y los nombres que le pusieron son muy originales. Analógico, principiante, intermedio, avanzado, súper avanzado. Entonces esos son los 5 niveles que ustedes van a poder conocer y en qué nivel están cada una de las empresas. ¿Cómo pueden desarrollar esto? La gente de CENEM, Mariana, Tatiana, obviamente les van a mandar los antecedentes. Es una encuesta que está subida en el SurveyMonkey y de alguna forma la tienen que contestar el gerente general o directivo o todos ellos, pero esto no es para toda la organización, eso es importante. Si en el fondo la ha contestado solo el gerente general o el gerente general, el gerente de operaciones, etcétera. Y una vez que la contesten, obviamente ese es el resultado de la empresa. Nosotros entregaríamos a cada una de las empresas, a través del correo electrónico que ustedes van a ingresar, los resultados individuales, y CENEM, lo que nosotros vamos a compartir, no podemos compartir los resultados de las empresas, lo que vamos a hacer es decir, oye, mira, la industria de envase y embalaje, estos son de alguna forma las condiciones. Para nosotros es súper importante eso, porque eso nos permite generar acciones. Hoy día tenemos poca información, lamentablemente el Estado tiene poca información de cómo está ocurriendo este proceso de transformación, cuáles son las necesidades, cuáles son las dimensiones en las cuales hay menores brechas o mayores brechas. Después tenemos el de cultura digital, ¿ok? El de cultura digital. Este fue desarrollado por CLA Consulting,
una consultora que está orientada al tema de recursos humanos, organización, liderazgo. Y ellos plantean qué es la cultura, tienen su definición. Ellos dicen que la cultura es la manera en la cual entender la organización, no solo lo que uno dice, oye, las personas, sino con la organización, el mercado, y que posibilita relacionarse con el potencial de las tecnologías digitales. Entonces uno dice, efectivamente, bajo esa definición, ellos plantean también 5 dimensiones, y si ustedes se fijan, cliente al centro, agilidad, capacidad de experimentación, integración y datacentrismo. Vuelven a aparecer elementos que ya habíamos mencionado. El cliente al centro, la capacidad de experimentación, el datacentrismo, etc. Pero ellos van enfocados en el tema de la cultura. Los resultados en una escala distinta, entre menos 100 y 100. Entonces, en este caso, por ejemplo, hoy salió bastante mal el datacentrismo. Es decir, no tenemos una orientación, no tenemos una empresa que esté orientada al dato. ¿Okay? Y finalmente les vamos a entregar un informe donde establece en función de cuáles son las mayores brechas, cuáles son las actividades que ustedes deberían desarrollar. También 5 niveles y les vamos a entregar el nivel en el cual ustedes estarían en términos de cultura. Ahora, aquí hay un detalle, y este detalle es importante. Como aquí hablamos de cultura, perdón, como aquí hablamos de cultura, no lo puede contestar solamente una persona. Perdona. Entonces deben contestarlo varias personas. Ustedes pueden ver en esa página web que aparece ahí cuál es el nivel de error. Nosotros estimamos más o menos que ojalá el nivel de error no sea más allá entre el 10 y el 20%. Aquí tenemos un ejemplo. Los márgenes de confianza generalmente esta encuesta son 95%, solo aparece en el mismo link, ahí les aparece. Entonces, si son 20 personas y contestan 3, el nivel de error es 53%. Entonces, probablemente con 12 personas ya los niveles de errores bajan bastante. Entonces, aquí lo que se pide es que efectivamente lo puedan contestar varias personas en un periodo corto de tiempo para que nosotros podamos identificar las que son de la misma empresa y finalmente obtener los resultados. Si esto se demora mucho, nosotros vamos a hacer un informe y van a quedar los que contestaron después del cierre del informe, van a quedar fuera. Aquí lo mismo, CENEM les va a enviar los detalles y ustedes van a poder contestarlo. Como les dije, perdón, perdona. La idea es que contesten la mayor cantidad de personas. Y lo otro es que son 2 encuestas, en el fondo es la misma, pero el gerente general debiera contestar una que involucra más conocimiento de la empresa, en el fondo el nivel de venta, cantidad de personas, profesionales, técnicos, etcétera, rubro específico, etcétera. Esa es la que contesta el gerente general, pero la encuesta sigue siendo la misma. Eso nos permite caracterizar y después hacer separaciones por pyme, digamos, por pequeña, mediana o grande empresa, o por rubro. Después vamos al modelo nuestro. Nuestro modelo manufacturero. Eso es importante mencionarlo. Es un modelo que está orientado exclusivamente al mundo manufacturero, como es el caso de la industria del packaging. Y tenemos también una versión no manufacturero, pero el origen es manufacturero. Tenemos 2 etapas, una etapa de diagnóstico y después la construcción del plan. Les explico. Nosotros, más que dimensiones, estamos trabajando con todos estos ámbitos. Hacemos preguntas de mercado, de estrategia empresarial, estructura y arquitectura, finanzas, conocimiento, tecnología y la oportunidad que la propia empresa ha identificado. ¿Okay? Son
un set de hartas preguntas donde capturamos toda esta información que aparece aquí. El mercado en el que opera la empresa, prioridades, definiciones estratégicas, cómo es la arquitectura de la organización, información financiera, conocimiento de algunas tecnologías, automatización de procesos, etc. Y finalmente hacemos un diagnóstico del mercado, de la estrategia, etc. ¿Ok? Es una encuesta que tiene hartas preguntas, que requiere que sea contestada tanto por el gerente general como el gerente de operaciones, ojalá en conjunto, porque hay preguntas de alguna forma específica. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a entregar? El modelo nuestro es lo que dice, ok, dado el ámbito mercado, me entrega de alguna forma información, que son estos indicadores que aparecen acá, que es un mercado propicio de, por ejemplo, en el caso de 92% para diferenciación, en el caso de 8% de costo. Y me va sacando de alguna forma algunas conclusiones, que es lo que está aquí no se ve bien, en amarillo, pero es lo que aparece acá al lado. En este caso, por ejemplo, la empresa dice la factibilidad para expandirse a nuevos mercados es baja, ¿ok? Y de alguna forma establece y entrega el porqué, ¿ok? Entonces, cada una de estas dimensiones entrega ciertos resultados, ¿ok? En el caso de la dimensión de finanza, porque es un tema relevante este modelo, si uno se salta una pregunta no entrega toda la información. ¿Cuáles son los datos que nosotros necesitamos? Son los activos totales, los pasivos, patrimonio y resultado del ejercicio de impuestos. Y con eso les vamos a entregar estos datos. Sobrevivencia a 5 años, la tendencia, cómo viene la tendencia, la clasificación y el EBITDA. ¿Okay? Esos son los datos financieros. Ahora, solo una aclaración, nosotros como somos una institución pública, en general nosotros no difundimos estos datos, para nosotros lo único relevante son poder entregarle estos indicadores. ¿Okay? Bueno, entregarle estos indicadores. Y se entregan de alguna forma las conclusiones que dicen de estos indicadores. Una de las partes más complejas del modelo efectivamente es cómo se llegan a estos indicadores. Finalmente, con todo el análisis que hacemos, le entregamos a decir, ok, el resultado general respecto de, ya sea transformar proceso o producto para la oportunidad que la propia empresa ha identificado. Entonces, en este caso, las tecnologías habilitantes están débiles, lo mismo con la adaptabilidad empresarial. Estamos súper bien en el tema de finanzas, conocimiento estamos más o menos en la mitad, tecnología, etcétera, pero hay que fortalecer otros ámbitos. Entonces, toda esta información es la que entrega el modelo y que hoy día adicionalmente lo estamos fortaleciendo con un trabajo que estamos desarrollando con la gente de la UTEM. Entonces, este modelo, bueno, también lo tenemos en el SurveyMonkey. También van a tener que contestar el gerente general, y aquí funciona un poquito distinto porque como es un motor que no es fácil de manipular, una vez que ustedes contestan, nosotros les enviamos una planilla. Entonces esa planilla obviamente la va a enviar la gente de CNEN directo a las empresas, las que quieran contestar, y después nos envían la planilla y nosotros con eso hacemos el análisis. Lo que sí que esto lo debe contestar el gerente general con amplio conocimiento en la operación de la empresa, porque hay preguntas bien específicas en algunos ámbitos que probablemente los gerentes generales no van a estar en condición de responder directamente. Con esa antecedente, nosotros recomendamos que esta debe ser la estructura que tiene que tener el plan. ¿Okay? El plan, para poder desarrollar un proceso de transformación, debería tener esto, como los capítulos. Este sería el capítulo 1. Capítulo 2, 2, 3 y 4. ¿Okay? Esta es la estructura, esta es la versión 4, es decir, está súper mejorada. Nosotros teníamos bastantes versiones anteriores, esto ya lo ocupamos en 16 empresas que nosotros le construimos los planes. Es decir, este plan que nosotros estamos mostrando la estructura, nosotros ya hicimos el ejercicio de construir planes. Tuvimos un presupuesto y lo terminamos en una consultoría que terminamos en julio. Nosotros esto ya lo hicimos. ¿Okay? Entonces, y esta es como la mejor versión para poder decir, ok, esta es la estructura que tiene que tener un plan.
Ahora, aquí solamente les dejamos la estructura, no tenemos capacidad de hacerle los planes, sería ideal poder contar con presupuesto para eso, pero al menos esto ya está aprobado y ha dado buenos resultados. ¿Mm? Consideraciones finales, para ir cerrando. Y aquí borro con el codo todo lo que he dicho, que realmente, como dice este hombre, no necesitamos una estrategia de transformación digital. Lo que necesitamos es entender que el mundo está cambiando. La estrategia la podemos adaptar, etcétera, pero lo que sí tenemos que tener claro es que esto está cambiando y esto va a cambiar. Alguien no puede decir, mira, no, es que yo no va a cambiar. Preguntas iniciales. ¿Nuestro negocio actual podría sobrevivir la transformación digital? La respuesta clara es no, no va a sobrevivir. Podrá sobrevivir 1 año, 3 años, 5 años, pero no va a sobrevivir. Si no, pregúntenle a los taxis, a la gente que hacía delivery, etc. A la industria de la música, a la industria automotriz, etc. ¿Qué tan urgente es moverse a una transformación digital? Es una buena pregunta. En algunos casos, obviamente, tengo que moverme muy rápido. En otros casos, probablemente voy a tener un espacio de tiempo un poquito más largo. ¿Okay? Y eso es interesante poder evaluarlo bien. ¿Qué se necesita para iniciar ese trabajo de transformación digital? Ya vimos modelos, 4 modelos. Vimos los que tenemos nosotros que están disponibles para ustedes, para que los puedan utilizar y decir, oye, sé que mira, sí estoy. ¿Okay? Y saber más o menos dónde están las brechas y qué cosas adicionales podrían necesitar. Hemos identificado datos internos y externos. En el fondo, los recuerden, sin datos aquí no tenemos nada. Entonces, necesitamos generar datos. Pero no solamente los datos internos, sino que datos externos de lo que está pasando. ¿Cuáles son las oportunidades y las amenazas que nos está trayendo esta transformación digital? Entonces uno dice, ok, tengo que empezar a hacer ese análisis. ¿Cuáles son nuestros activos que tenemos para esto? Oye, tenemos la gente súper preparada, súper motivada en vincularse, pero no sabe nada de estos temas, tenemos que formarla. Ok, esos son de alguna forma elementos que tenemos que considerar. ¿Tenemos el talento necesario para iniciar este movimiento? Es decir, la gente sabe que una cosa es digitalizarse y la otra es transformarse. ¿Cuáles son las habilidades que necesitamos, tanto a nivel operario, a nivel de mandos medios, a nivel profesional, etcétera? ¿Quién se hace cargo? ¿No? Si bien esto tiene que estar liderado por, obviamente, el gerente general, ¿quién se va a hacer cargo? Vamos a tener una vicepresidencia, como Codelco, vamos a tener una gerencia, una unidad, un área, ¿no? Debemos darle la importancia relevante. Nuestra recomendación es que usted hagan estos 3 modelos, es decir, contesten las preguntas, con eso van a tener información de cómo están en transformación digital. Aquí se van a comparar con lo que hay el 2018, el 2019 y a fin de año va a estar la del 2020. Entonces van a poder comparar. Con sus resultados en mano van a poder ver efectivamente lo que salió. El de cultura digital, van a decir, oye, efectivamente, ¿cómo estoy? Si está la cultura, en algunos casos, muchas veces está mejor que el índice, en otros casos está más o menos igual. Entonces, decir, oye, ¿cómo estoy? ¿Cuáles serían las principales brechas? ¿Cuáles son las acciones que tengo que generar? Y después hacer el modelo de evaluación de la transformación digital para decir, ok, oye, ya, dado esto, ¿cuál es la visión integral? Y con eso elaborar un plan. Ahora, lamentablemente nosotros no tenemos hoy día posibilidad de hacer planes, porque no tenemos presupuesto, pero estamos desarrollando una base de consultores y que nosotros obviamente vamos a disponibilizar una vez que la tengamos, porque recuerden, como organismo público nosotros no podemos tener preferencias por algún grupo de consultores o empresas. Entonces es importante que nos contacten. Bueno, aquí está mi email, para que nosotros podamos decirle, oye, quiénes son la convocatoria que estamos armando para tener consultores que puedan hacer. Nosotros recomendamos que esto lo hagan personas externas. El plan, no contestar las encuestas, sino que el plan lo hagan personas externas, porque tiene que tener una mirada distinta de lo que está ocurriendo, de tal manera de poder tener una mejor planificación. Y para cerrar,
obviamente los desafíos significa que tenemos que, los desafíos para transformarnos, tenemos que ser capaces de entender que tenemos que cambiar la cultura, tener una estrategia digital permanentemente en mente, colaboración, ya no podemos seguir trabajando con compartimientos estancos, obviamente tener asignar recursos y presupuestos, sin eso obviamente no vamos a avanzar, y finalmente el tema de lo que hablaba yo, que habla el modelo de David Rogers, que comprender la influencia de los nuevos clientes en red. Mi cliente ya no es uno solo, sino que son varios. Y en ese sentido nosotros necesitamos entender esa lógica, obviamente para tener mayor participación en los nuevos negocios o nuevas propuestas de valor que esté desarrollando. Así que bienvenidos al futuro. Estamos full disponibles para ayudar con estos instrumentos y en la medida que muchas empresas participen, obviamente CENEM va a tener más información de cómo están las empresas, cuáles son las principales brechas, cuáles podrían acciones para desarrollar el año 2021, de tal manera de decir, ok, es que mira, estamos mal en cultura, entonces hoy trabajemos en temas de cultura, en el tema de indicador de transformación digital, estamos mal en el tema estrategia, oye, cómo generamos acciones para poder ayudarlos, que ustedes generen estas estrategias, etcétera. Así que, bueno, muchas gracias. Me van a perdonar, me pasé un poquitito los minutos, pero fueron un poquitito por lo que me dijo la Mariana. Así que, bueno, ahora le damos paso a las preguntas. Muchas gracias, Marcelo. Millón de gracias. Antes quería, de que pasábamos las preguntas, por si acaso, lo que vamos a hacer, como dijo Marcelo, es que a través del CENEM le van a llegar las 3 encuestas a las personas que nos pidan esta información, y este procesamiento lo va a hacer directo Corfo. Nosotros solamente vamos a hacer el canal para pasarle la información hacia ustedes, pero ustedes va a llegar directo hacia la Corfo, no va a pasar por nuestras manos, y después les van a llegar los resultados individuales a cada una de las empresas, y el resultado global de todas estas encuestas como industria nos va a llegar a nosotros como CENEM, y en base a eso nosotros vamos a preparar, la idea de todo esto es que podamos preparar un plan para el 2021 para poder apoyar a las empresas en base a lo que haya salido como las mayores deficiencias o donde tengamos mayores gaps, ¿sí? Entonces es un poco lo que va a pasar cuando les lleguen las encuestas. Les vamos a decir cuáles son los plazos que tienen para poder llenarlas, para que queden todas dentro del mismo pool de encuestas de la industria. Así que eso, pues muchas gracias, y le abrimos las preguntas. Mariana. Sí, bueno, hay un par de preguntas que a lo mejor sería bueno que antes de abrir los micrófonos, Marcelo las pudiera contestar, que ahí, por ejemplo, esto sí está, las encuestas es también posible para empresas de servicio o en este caso solamente la de manufactura, del área como es el packaging, o la última se podría cambiar para las que son empresas de servicio. Eso sería importante que tú nos aclararas. Sí, y la otra pregunta era, perdona, y la otra pregunta es si con esto uno queda como dicen, listo para la foto, o sea, con un diagnóstico para decir ya, ahora entonces elaboro el plan. Yo creo que sí, pero sería bueno que tú lo comentaras. Sí, a ver, la última parte, con esto uno queda como cuando va al médico y le dice, oiga, ¿sabe qué? Usted tiene que ir al gimnasio. No resuelve el problema, pero por lo menos nos identifica para dónde debiéramos avanzar. Eso es lo primero. Claramente nos permite tener más información de la que tenemos hoy día para desarrollar un plan. Una empresa perfectamente puede decirse que voy a desarrollar un plan y parto de cero sin saber cómo está mi cultura, cómo está el indicador de transformación digital, etcétera, y me planto a desarrollarlo. Entonces, la gracia de esto es que va a tener mucha más información para poder decir, oye,
dónde estoy bien, dónde estoy más o menos, etcétera. ¿Okay? Ese es como lo relevante. Ahora, nosotros, como les decía, el origen de este modelo, el de transformación digital y el de cultura digital da lo mismo si es manufacturero o no. Eso no hay ningún problema, así que lo pueden contestar. El nuestro tenemos dos versiones, tenemos dos sabores. El sabor manufactura y el sabor genérico. Entonces, las empresas de servicio, nosotros les vamos a mandar la opción genérica, no la de manufactura. ¿Okay? Entonces van a poder tener su resultado en base a un tema genérico. ¿Okay? Alguien preguntaba ahí también, vi que con esta pregunta se puede llegar a determinar el nivel de grado de madurez digital de la empresa. Bueno, el ITD y el indicador de cultura, el ICB, un poco lo que te dicen eso, ¿cuál es cómo estás a nivel cultural y a nivel de transformación? Las distinciones entre esos dos instrumentos es que el indicador de transformación digital, si el gerente general lo responde a conciencia, podemos tener un muy buen indicador. Hay que tener cuidado también, como lo contestan pocas personas, o solo una, si sobredimensionamos lo que tenemos, obviamente vamos a salir súper bien evaluados. El de cultura es distinto, porque si contesta, no sé, un 30% de la empresa, obviamente eso ya empieza a marcar una tendencia y obviamente los resultados son mucho más certeros respecto a lo que realmente está pasando a nivel cultural. Marcelo, en el caso de la de cultura, eso aplica para el área administrativa y para el área productiva, ¿verdad? Para todo. Para todo. ¿Y cuál sería un porcentaje, digamos, hablemos de como óptimo que conteste, de acuerdo a un número de personas de una fábrica, como para tratar de apuntar a eso? Mira, el modelo es bien, por eso hay una página web donde uno coloca los números y tú colocas los números y da, pero ojalá no menos del 30%. Ojalá no menos del 30% para tener datos más o menos. Lo que pasa es que esos modelos no son tan fáciles pero ojalá no menos del 30%. Y tienen que ser de todas las áreas, porque ese es el tema de la cultura. En el fondo, muchas veces dicen, no, que el área de administración, claro, pero la administración son las que finalmente batallan con los problemas del día a día. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a viva voz? Puede abrir su micrófono. Estamos pasados del tiempo, pero es un tema tan interesante que podríamos dar la pasada a alguien si quisiera hablar. ¿Qué tal, Mariana? Juan Ignacio te habla. ¿Cómo andas? Buen día. De Argentina, de Mendoza. Muy interesante la tema. Muchas gracias, Marcelo, por tu exposición. Muy buena. Gracias. Te quería consultar si tienen en radar o saben si el gobierno de Chile tiene algunas políticas para implementar o para llevar a las empresas programas de transformación digital a través de ayudas económicas, de financiamiento. Si están al tanto si hay algún programa en el gobierno, digamos, de Chile. Mira, yo haría una distinción. Hoy día Corfo, nosotros somos Comité de Transformación Digital, que es un comité de Corfo. ¿Okay? Estamos vinculados, pero funcionamos. Para que él sepa. Claro, somos una institución pública al ladito de Corfo, pero estamos afuera. Ahora, Corfo en general tiene toda una estrategia de apoyar en el tema de la digitalización. Y ahí un poco se confunde, entonces, claro, estamos hablando de transformación digital para todos los emprendedores, para las pymes, para que puedan vender a través de internet, etcétera. Entonces, ahí hay un foco súper fuerte a todo ámbito. Se están haciendo charlas, webinars, enseñando distintas técnicas importantes. Se abrió recientemente, entiendo por estos días, una convocatoria para temas de digitalización en Valparaíso, un programa regional que entrega, creo que era 1,5 millones o 2 millones de pesos para todo lo que tenga que ver con digitalización. Ahora, programas masivos, así decir, oye, entregar financiamiento no hay. Ahora, cuando hablamos de la transformación digital en el ámbito industrial,
ahí lamentablemente no tenemos ayudas económicas ni subsidios. Nosotros estamos trabajando en ese caso, estamos trabajando con todo lo que es la ley al desarrollo del I+D y todo lo que tiene que ver el tema de I+D y todos los subsidios Corfos que tiene para proyectos de innovación. Es decir, no hay hoy día un espacio para todo lo que tiene que ver con financiar o apoyar esa transformación. Nosotros como programa, obviamente hemos impulsado, golpeado todas las puertas justamente para poder desarrollar esto. Lo que conseguimos fue poder usar este modelo y pilotearlo, como decía, en 16 empresas donde nosotros le hicimos los planes. El plan está hecho, está elaborado y entregado, ¿okay? Entonces, pero hoy día no existe, digamos. Lo que sí, hoy día me comenta que estaba viendo el WhatsApp, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio Nuevo en Chile, tiene hoy día una política nacional en temas de inteligencia artificial. Eso sí se está empezando a trabajar, se está trabajando también el tema de ciberseguridad a través de un comité, pero apoyo así directo a la vena a la empresa, lamentablemente no tenemos. Gracias, Marcelo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para dar por cerrar ya la sesión, que ha sido súper buena. Te agradecemos mucho, Marcelo. No sé, Tatiana, si tú quieres hacer el cierre, decir algo, ¿no? Bueno, entonces... una consulta. Disculpen la interrupción. ¿Sí? No sí, importa, bueno, dale, mi nombre es Gabriel Cáceres, mucho gusto. Mira, nosotros estamos muy ligados a lo que es la industria nacional y parte de Latinoamérica y somos bien especialistas en este tema de industria 4.0. Es muy importante la mirada que ustedes dan con respecto al tema de la parte de gestión y todo lo que se tiene que hacer con los indicadores, que es lo que hablaba un poco Marcelo, y se le agradece bastante la información. Mi pregunta es simple, ¿cuál es la mirada que va de aquí a futuro hacia la industria? ¿Cuál es la mirada de parte del gobierno, digamos, aparte de lo que ha dicho Marcelo, pero un poco hacia dónde va este tema? ¿Cuál es el punto que queremos llegar de aquí a, no sé, unos 4 o 5 años más? ¿Cuál es la idea un poco? ¿Qué respuesta hay respecto a las empresas fabricantes, manufacturas que hay en Chile? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es lo que se quiere dar hacia futuro? No sé si se entiende un poco la pregunta que quiero generar. Sí, se entiende. Mira, nosotros, primero, aclarar un solo elemento. Nosotros somos el Comité de Transformación Digital, ¿okay? No somos Corfo, así que no podemos hablar por Corfo, hablamos del comité. Nosotros como comité, como programa, nuestro foco es ojalá disponer al 2027 de una industria B2B que sea capaz de exportar servicios con capital humano calificado y que de alguna forma aumente el porcentaje de participación que hoy día la manufactura entrega al PIB. Ese es como el macro objetivo que nosotros tenemos como programa. Hoy día bordeamos el 10% de aporte al PIB, bajando. Baja, sube en función de cómo está el PIB, pero está más o menos por ahí. Entonces, obviamente, lo importante es que eso aumente, porque a nivel internacional vemos que, lamentablemente, para lo que hemos hecho nosotros, otros países están acelerando este proceso de cambio, y una de las brechas que podemos identificar es que si nosotros no aceleramos, la brecha con los países desarrollados va a aumentar. Entonces, obviamente necesitamos acelerar ese proceso, y por eso de alguna manera nosotros y como foco hemos puesto que las empresas, más que comprar una máquina, en el fondo decir, ok, hoy cómo nos preparamos para generar estos cambios, ¿okay? Y eso es lo que se plantea. Ahora, claramente no tenemos una política como tienen los países desarrollados, pero vamos en línea. Tenemos, por ejemplo, se financiaron
como programa, no lo financia Corfo, pero a través de un poco de las iniciativas nuestras, 3 programas tecnológicos de manufactura avanzada. Uno está en la Universidad de Chile, otro está en la ICTAD que les mencioné, y otro en la Universidad de Concepción. Y ellos, ¿qué es lo que están desarrollando? Soluciones de manufactura avanzada para la industria, con proyectos concretos. ¿Okay? Tenemos la ICTAD, un centro de manufactura de impresión 3D exclusivo, que realmente ese centro no existe en ninguna otra parte de Latinoamérica, con las máquinas que hoy día tenemos. También está a disposición de las empresas nacionales para que aceleren su proceso de comprensión de lo que es la manufactura aditiva. Si ustedes quieren, yo puedo conversar con ellos y pueden hacer una presentación para CENEM en este ámbito. Esas son las acciones. La Universidad de Concepción también tiene un centro de manufactura avanzada, complementario al programa que financiamos nosotros. Entonces, en general, es lo que tenemos y es lo que de alguna forma estamos empujando. Lamentablemente, no hemos podido avanzar más rápido, pero como decía, nuestro foco es acelerar porque todos los países se han dado cuenta que la industria de manufactura es súper relevante para, de alguna forma, los próximos años. Perfecto. Bueno, también haciendo parte del cierre y reforzando lo que dice Marcelo, nosotros con la ITAD también tenemos contacto, tenemos una alianza. De hecho, teníamos pensado hacer un webinar en el tema de la innovación de packaging de materiales, pero sería estupendo si hacemos también, junto con Marcelo, a lo mejor otra charla, o podemos poner en contacto con ustedes, lo mismo con la Universidad de Chile. Ustedes saben que nosotros estamos haciendo un diplomado con la universidad sobre packaging, y también estamos ahí en contacto con la gente que está en el área de ingeniería, en lo que es robótica, en lo que es 3D también. Así que esa información la podemos poner a disposición de ustedes, y como dice Tatiana, en la medida que tengamos una masa importante de empresas del sector que contesten las encuestas, nosotros podemos hacer un plan para el año 2021 y conseguir los recursos, porque Corfo siempre está dispuesta en la medida también que vea que está Fondesit, está Corfo, hay varias, digamos, formas de poder acceder tal vez a recursos, pero tenemos que ser un número importante de empresas que quieran sumarse a esta iniciativa que vemos que es relevante para el futuro de nuestra industria. Así que sin ir más, tomarle más tiempo, les haremos llegar la presentación a todos los que participaron, y también las encuestas. Les vamos a dar, eso sí, un plazo, porque queremos que esto también tenga resultados de aquí a fin de año. No queremos que esto también se aplace más. Yo sé que están todos con cosas que hacer, con este tema de la pandemia también ha sido complicado, pero tenemos que ir avanzando. Entonces, la idea es que nos demos un plazo también para hacer la respuesta, y obviamente el gerente general es el primordial, es el puntual, y después seguir entonces ojalá con el 30% de las empresas, digamos, de la gente que trabaja en su empresa, para que esto tenga un valor y un índice que refleje bien los resultados. Así que bueno, sin más por hoy, que tengan un lindo día y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Chao.